Aretha Si vamos a Franklin. hablar de R&B, tenemos que hablar de Aretha Franklin. No solamente porque está bueno siempre escarbar un poco en qué es lo que influencia a la mayoría de las personas que nosotros escuchamos, sino porque es para mí una de las Permiso. cantantes más importantes de la historia de la música estadounidense, mundial también, o sea, no me arrepiento de decirlo. Tiene una discografía que todo el mundo conoce por A o por B, por más de que no sepas que es Aretha Franklin. Es una cantante que ha trascendido generaciones por completo. Y hay muchísimos temas que ustedes escuchan en el rap de Estados Unidos que son simplemente loops de canciones de ella en sus puentes. Por ejemplo, Rocksteady pasa muchísimo. Uno de los temas más ampliados de Aretha, Sí, inclusive. Que obviamente por el sonido que pregonaba ahí era muy fácil llevarlo al vivo desde el vinilo. Aretha siempre tuvo como esta voz preciosa, tan celestial, tan divina, que la llevó a lugares impensados. Por ejemplo, el día que asume Obama es la primera en llegar y cantar, y dice que es la primera vez que en su vida estuvo nerviosa antes de poder cantar un tema. Estamos hablando de una mujer que nace en Memphis, gran parte de su vida transcurre en Detroit. Ella era hija de un pastor que también estaba muy metido, no solamente en la cuestión de, nosotros conocemos la imagen, ¿no?, de las iglesias en Estados Unidos, de las comunidades negras, este gospel precioso que está ahí presente. Él también tenía como una parte muy militante dentro de la comunidad negra. O sea, había un montón de discos de prédica, pero de prédica con perspectiva afrocentrista de su parte. Eso, si bien muchas veces se la critica a Aretha como por no haberse involucrado demasiado, en realidad el mensaje siempre estuvo ahí presente. No tanto desde las canciones que uno recuerda como canciones de amor o de desamor, sino que, por ejemplo, Respect es un tema hecho y derecho para eso, y que también había una imagen de la resistencia a partir de lo espiritual, obviamente. Ella, desde que era muy chica, muestra esta intención de cantar. Su padre también la empujaba muchísimo. Dentro de la casa de Aretha, ella vivía con su padre solamente. La madre se va de la casa cuando Aretha era muy chica. Y lo que pasa ahí es que su padre, que tenía como contacto con un montón de cantantes de esa época, se dan como muchos shows privados adentro de su casa, así de cóctel, como se le dice. Y ella vio pasar a grandísimas figuras cantando ahí en el living de su casa. Cosa Estamos que hablando también, de los años 50, claro, más o menos, Sí, ¿no? sí, La sí, infancia sí, de ella. exactamente. Entonces hay como una cosa ahí del jazz que va a estar muy presente en su voz, del soul que va a estar muy presente ahí, que ella lo va a palpar en primera mano desde que es muy pequeña. Ya de ahí va a pasar al coro obviamente de la iglesia, y es una voz que va a resaltar muchísimo dentro del gospel. Una de sus canciones por eso más recordadas, que es como su interpretación, es Amazing Grace, hecho por Aretha Franklin, y se te ponen todos los pelos de punta. Hay una cuestión en la cadencia, en la voz, que encima esta cuestión del cantante que es poronga, vos te das cuenta porque tiene el micrófono como si fuese nada y abre la boca, no se esfuerza y canta como la concha de la lora. Ahí está Aretha. No, un caudal de voz. Y el caudal de voz es increíble. O sea, no tenía que hacer esfuerzo para nada para poder cantar bien. Y para el gospel, si ella se esforzaba dentro de una iglesia, un caudal de voz gigante, es una experiencia religiosa en sí misma. Ella va a empezar a dar, como pensé, o sea, no pequeños conciertos, pero sí sale de gira con su viejo cuando ella era muy chica. Y ya ahí empieza a llamar la atención de un montón de gente. Ya para los 18 años va a tener como sus primeros contratos, y más adelante va a sacar su primer single, que va a ser I Never Loved a Man, que es uno de los temas más conocidos que tiene Aretha, y uno de los mejores temas que tiene Aretha también, ¿no? Dicho de paso. Ya para ese entonces ya había sido madre. También hay como una cuestión ahí de la vida de Aretha, que mucha gente te dice, no, sí, ponelo en contexto. Aretha fue madre de los 12, de alguien que era un amigo de su padre, ¿no? Hay como una cuestión ahí de historia de violencia y de mucho sufrimiento por detrás, que no sé, por más de que la época se te cante el orto, estaba mal. Entonces eso también se va a ver muy condensado en su música. Y hay una cuestión de que su primera etapa musical va a estar muy ligada a la música de la iglesia, pero después, más adelante, cuando sale de esos vínculos y cuando se empieza a acercar a otro tipo de productoras, vamos a encontrar a la Aretha de Respect, vamos a encontrar a la Aretha de Think, vamos a encontrar a la Aretha que va a actuar en la película de los Blues Brothers.
vamos a encontrar otra Aretha que lo que quería era no solamente hacer canciones de gospel, canciones de soul, canciones de pop, canciones de disco, canciones de funky, canciones de un montón de cosas, todo lo que pueda haber. Que era Devil's Music, Claro. además. El blues y todo eso en esa época. Y O sea, eso- venir del gospel estaba muy mal visto en la comunidad negra, Ujú. la más ortodoxa, ¿no? No, obvio. Y que además ahí es donde se hace como la gran dicotomía de lo que pasaba con la imagen de Aretha, de que muchos lo querían y también lo odiaban, de que podía pasar del gospel más Amazing Grace a canciones que, lo mismo que hacía Ray Charles, agarrar canciones de iglesia y reformularlas, en vez de estar hablando de Dios, estar hablando de una piba. Reformular como la idea de esa canción original, para poder hacerlas un poco más bailables, poder hacerlas o capaz agarrar y reconvertir canciones muy conocidas en un blues, agarrar canciones conocidas, convertirlas en un funk. Era esa cuestión preciosa que tenía ella de agarrar todo lo que había a la mano y hacerlo suyo. Y te das cuenta porque en la cadencia y la comodidad de la voz, vos encontrabas una Aretha completa en ese sentido. Cuando ella arranca a tener como este vuelo, digamos, artístico más grande, es donde vamos a encontrar todos los mayores éxitos de ella. Sí. Y hay muchísimas canciones que también, por ejemplo, Young Black and Grateful, creo que es. Young Black and Pride. Young Black and Pride también se le acá lo atribuye, tenemos o sea, se le traducido, atribuye mucho también a Nina Simone. Nina Simone también tiene Sí. su versión, pero es uno de los discos también más importantes que tiene Aretha en ese sentido. Ahí está Rocksteady, por ejemplo. Acá está traducido como joven, talentosa y negra. Exactamente. Que ahí es donde uno no puede agarrar y decir como que Aretha no estaba haciendo absolutamente porque nada. eso, hay que ponerlo en tiempo y contexto y ya ponerle al título de un disco joven, talentosa y negra en ese contexto era pesadísimo. Era pesadísimo y también hay una cuestión que acá también pasa lo mismo, por ejemplo, si hablamos de las iglesias Young circulares Gifted de and Black, base. perdón, no Young me- Gifted and Black. Sí, sí, sí. También pasa mucho esto de que hay veces que la lectura como más más al choque no considera al discurso religioso como un discurso subversivo en sí mismo. Claro. Entonces hay que entender también que la iglesia jugó un gran papel a la hora de no solamente aunarse, sino de decir encontremos la resistencia y el confort y la contención a estos momentos Sí. de mierda a través de este tipo de música. Un refugio. Es un refugio. Entonces es una resistencia, pero desde otro punto de vista. Obviamente Aretha trasciende generaciones y va a ser la música que va a estar en la casa de Tupac, va a ser la música que va a estar en la casa de Kool Moe Dee, va a ser la música que va a estar en la casa de todos. Sí. Incluso acá en Argentina, por ejemplo, a mí me pasa, era música que yo también escuchaba en mi casa. Hay una cuestión ahí de haber trascendido generaciones y de tener como un estilo tan marcado que obviamente lo íbamos a encontrar de todos lados. Así que vamos a ver el primer acercamiento de dónde encontramos a Aretha en el rap. Bien. Give me credit, kid, I wreck niggas, collect figures. Yo, I'm like Aretha Franklin. All I want is some respect, nigga. I drop facts when I rock raps over hot. I'm realer than most on Texas West Coast fever. On your receiver, with more respect than Aretha Franklin. Got more bank than George and Weezy. I'm moving on up, so give it up. This shit ain't easy, but see, Contemplating, there is no bond with Satan. Say a little prayer for me like Aretha Franklin. For my hustlers, here's Hinge that George Clinton, I feel it in my bones. Aretha Franklin, that Shirley Caesar, Missy Simone. That Bird road with the candy paint. Aretha Franklin, my chopper gon' sing. Aretha, my chopper gon' bang. J-Vance. Riding through the D with all my jewelry, so much love for me, I never get robbed in my life. Aretha Franklin, respect, yeah, respect. So in tune, I forgot how to stress. So I'm taking you out on dinner dates, got Franklin like Aretha. Trained in the bars on codeine in my 1 liter. Pain in my attitude is vicious and it's lethal. I'm the kind of woman. Qué buena pista. ¿Es tuya? Parece Hermoso. chivo. Parece chido, pero no. Es tuya. Perdón, quiero Beats. leer un segundo cómo arranca el texto de la contraportada acá, porque 1972. En el mundo de la música soul, los últimos años deben ser todos calificados como los años de Aretha Franklin. Es que Aretha va a ser Hay coronada muchos. como la reina del soul. O sea, Lady Soul. Lady Soul, no. Reina del soul. Reina y soberana del soul. O sea, es como...
ustedes de acá para allá, Aretha y después todos los demás. Aretha siempre va a estar muy presente y ahí lo tenemos, desde Kool Moe Dee hasta Future. Siempre es como muy fácil encontrarle con el Franklin algún tipo de vuelta por ahí, en referencias. La cuestión del respeto también va a estar muy presente. Tener más respeto que la mismísima Aretha Franklin, dice Yo-Yo. Entonces siempre estuvo como, primero te permite un montón de juegos de palabras, pero también esto, o sea, siempre estuvo presente porque está presente en la discografía de casi todos los que estaban, o sea, lo que tenían en su casa. O sea, un disco de Aretha seguramente lo ibas a tener. Un disco de Aretha Gold probablemente estaba en la casa de la mayoría de los raperos que ustedes escuchan. En ese sentido, haciendo un paralelismo medio como Mercedes Sosa con nosotros. Claro, total. Excelente. Es la base cultural. Sí, total. Excelente. Sí. Y ahí es donde también lo vamos a encontrar en samples, en un montón de samples. Así que vamos a escuchar dónde encontramos sampleada Aretha. Once again, the mighty Death Row organization committing mass murder. Flame popper, flame hotter, razor sharp art, portray proper, blaze sharper, kamikaze brain bomber, safe in the drama. Nobody knows except my pillow. Remember what she said about winter and what the cold do. Everything's a season and some things you gotta go through. Believe me, I done seen it all. You're young talking to old. Ahí van a ver, por ejemplo, en el caso de Rhapsody, que para mí es el mejor uso de sample de todos de los que se hizo de Aretha, que es Young, Gifted and Black, justamente, que es este disco. Siempre estuvo ahí presente, pero porque también era un acompañamiento, era una cuestión que va a estar ahí siempre. O sea, en todas las generaciones hay una Aretha acompañándote. Claro. Cuando a ella la introducen como primera mujer dentro del Hall of Fame del rock, también hubieron muchas de estas cuestiones de la mayoría de las personas que estuvieron ese día presente. El músico que a vos se te cante las pelotas que estaba ese día, todos decían, o sea, si yo estaba mal, ponía Aretha. En mi casa se escuchaba Aretha, mi abuela escuchaba Aretha, mi vieja escuchaba Aretha, yo escucho Aretha y sus nietas van a seguir escuchando Aretha. O sea, va a ser la música que va a estar presente a lo largo y a lo ancho de la historia de Estados Unidos. Y obviamente muchísimo más amplio también. Es una historia muy linda, es también ni lenta ni perezosa la vieja, que cuando agarró y dijeron, ya acá me muero y más en la biopic, la agarró a Jennifer Hudson y le dijo, vas a ser vos. O sea, y que está muy bien esa biopic. Está muy bien. Está muy bien hecha y además, o sea, esto no es que eligió a alguien que no pudiese cantar las canciones. Las canciones de la biopic de Aretha las canta Jennifer Hudson, obviamente, porque ¿quién carajo va a llegar ahí? No, nadie. Incluso hay, no quiero mencionar casos, pero hay casos de gente que se puso a cantar a los Aretha y se fue al pasto. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo no lo haría. No te preocupes. Mucho coraje. Muchísimo coraje. Así que para cerrar, obviamente, y para ir despidiéndonos también, nos vamos a ir escuchando el tema de Rhapsody, que para mí, reitero, es el mejor uso de sample de Aretha, que es Laila Wilson.